Este es nuestro tema del día, una pensión que consta de 185.000 pesos a los mayores de 65 años del 90% más vulnerable del país. Para conocer todos los detalles de esta propuesta está con nosotros la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estábamos leyendo recién algunos comentarios que nos llegan a nuestro hashtag DespiertaConSHB y muchos de nuestros usuarios televidentes dicen, es una medida que es muy poco el monto. Algunos creen que esta ayuda va a reemplazar a las otras. Empecemos a dilucidar un poco de qué se trata todo esto, si es que reemplaza a la pensión, para que la gente tenga claridad de a qué corresponden estos 185.000 pesos, ministra. Sí, muy buenos días, Roberto, gusto saludarle. Efectivamente, lo primero que queremos decir es que la pensión garantizada universal es un proyecto de ley que va a ser ingresado en los próximos días, que recoge los planteamientos que nos han hecho muchos diputados y senadores y por supuesto ahora los dos candidatos presidenciales de los cuales va a salir el próximo presidente de la República el 19 de diciembre. Es decir, estamos empujando una idea compartida por muchísima gente que tiene un empuje mayoritario. Dicho eso, estamos hablando de requisitos que significan que va a recibir esta pensión garantizada universal los mayores de 65 años, que estén dentro del 90% de menores ingresos de nuestro país en materia de personas mayores y que hayan residido al menos 20 años en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de efectivamente hacer un reemplazo de lo que es el pilar solidario, es decir, efectivamente termina la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario y aparece la pensión garantizada universal. ¿Significa que son los mismos montos anteriores? No. ¿Por qué? Porque el pilar solidario cuesta un 1.1% del PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, y esta pensión garantizada universal cuesta un punto más sobre ese gasto e inversión social que ya estamos generando para poder llegar a mayor cantidad de personas y aumentar además el monto de lo que reciben. Voy a ponerle un ejemplo, Roberto. Estamos hablando de que la pensión básica solidaria hoy día está en 170.000 pesos. Vamos a llevarla a 185.000 pesos. ¿Por qué? Porque es la línea de la pobreza. Es decir, queremos que ninguna pensión en nuestro país esté bajo la línea de la pobreza. Segundo, tenemos personas que reciben una pensión autofinanciada de su AFP o de su sistema previsional y que además le complementamos hoy día con el aporte previsional solidario sus ingresos. Voy a poner un ejemplo. Una persona autofinanciada recibe 200.000 pesos de pensión. Nosotros con el pilar solidario actual, a través del aporte previsional solidario, le complementamos. ¿Cuánto le complementamos a esa persona que recibe 200.000 pesos autofinanciados? 108.000 pesos. ¿Qué va a pasar hoy día si se aprueba la pensión garantizada universal? Vamos a entregarle no 108.000 pesos, sino que 185.000 pesos mensuales. Es decir, aumentamos el aporte del Estado a esa persona que tiene una pensión autofinanciada. Y lo que es más importante aún, vamos a sumar 500.000 personas que hoy día con el sistema del pilar solidario no reciben nada. ¿Quiénes son? Las personas que al cumplir los 65 años decidieron no jubilar y seguir trabajando. Esas personas van a recibir, independiente que no se hayan pensionado e incluso que puedan seguir trabajando, 185.000 pesos de transferencia directa a sus bolsillos y que no van a pasar por las AFP. Y otra cosa muy relevante, como estamos hablando del 90% y con esto termino, estamos hablando de que hoy día hasta el 60% nomás se recibía el aporte del Estado. Hoy día los pensionados mayores entre el 60 y el 90 van a recibir un aporte entre el 60 y el 80 a los 185.000 pesos líquidos integrales y entre el 80 y el 90 una proporción que va a ir de forma decreciente. Bueno, ministra, ya usted lo explicó en términos generales muy bien en qué consiste esta propuesta del gobierno. Vamos a algunos detalles para tenerlo bien en cuenta. Una persona que recibe una pensión de 600.000 pesos, creo que hasta 625.000 pesos, va a poder también recibir esta pensión garantizada, ¿no? Sí, efectivamente, la pregunta que se hacen muchas personas es ¿cuánto es este 90% de menores ingresos? Bueno, hemos hecho una estimación y más o menos estamos hablando de 625.000 pesos
per cápita. ¿Qué significa per cápita? Significa que un pensionado o una persona mayor de 65 años, porque recuerde que puede estar pensionado como puede no haberse pensionado a los 65 y recibir igual este beneficio, en per cápita, es decir, un pensionado y su familia, ¿quiénes son? El pensionado, su cónyuge y lo que son, entre comillas, las cargas, porque a mí no me gusta esta palabra, pero quienes dependen de él menor de 18 años. Eso es el hogar y se divide per cápita y son más o menos 625.000 pesos. Para que quede claro eso, si una persona, por ejemplo, de 70 años está jubilada y recibe por jubilación 625.000 pesos al mes o menos, va a recibir 185.000 pesos extras. ¿Es así? Es así si es que está hasta el 80% más vulnerable y va a recibir un complemento decreciente entre el 80 y el 90% más vulnerable. Es importante decir de que este 625 es per cápita y por lo tanto un pensionado que pudiera tener personas dependientes de él menor de 18 años podría ser incluso que tuviera una pensión un poquito más alta. Y la persona que, por ejemplo, en vez de jubilarse con 625.000 pesos, se jubila con un poco más, con 700 u 800.000 pesos, ¿deja de recibir este beneficio? Depende de la composición de su hogar. Si vive solo, probablemente va a estar fuera del porcentaje de vulnerabilidad porque tiene una pensión que es cercana a los 700.000 pesos para él solo. Pero si ese pensionado finalmente vive con un cónyuge y vive con hijos menores de 18 años que dependen de él, que no tienen ingresos, o incluso si tienen ingresos, le da per cápita, es decir, dividido por cada uno de ellos, menos de 625.000 pesos, es probable que sí reciba esta transferencia de la pensión garantizada universal de 185.000 pesos que va directo al bolsillo del pensionado. Ministra, le comento que este es nuestro tema del día de hoy, al hashtag Despierta con SHB, y nos están llegando muchísimas preguntas de nuestros televidentes que quieren saber más detalles sobre este proyecto. Vamos a leer la siguiente consulta de Lorena Monsalve. Dice: buenos días, creo que tendrá que explicarse mejor este proyecto. La pregunta es la siguiente: si un pensionado gana 175.000 pesos, ¿el Estado le pagará 9.000 pesos más o le sumará 185.000 pesos más? Dice Lorena. Bueno, es una muy buena pregunta de Lorena y la respuesta va a depender de cuál es la situación de ese pensionado hoy día. Vamos a poner todos los ejemplos con el monto que dice Lorena. Hoy día, efectivamente, un pensionado básico solidario, si tiene más de 75 años, recibe 176.000 pesos. Ese pensionado, si solo recibe la pensión básica solidaria, es decir, que no cotizó donde su vida y entregamos entre todos un aporte para darle una pensión básica, va a aumentar su monto a la línea de la pobreza de 185.000. Pero podría ser de que ese pensionado sí haya cotizado durante su vida y tenga una pensión autofinanciada de 175.000 pesos que se complemente con el aporte previsional solidario y por lo tanto esté recibiendo 175.000 pesos, ya sea porque tiene un aporte del Estado más su pensión o efectivamente 175 de su pensión financiada propia más un aporte. Si es así, si es un 175 de que recibe de su cotización y de su aporte autofinanciado propio, le vamos a sumar, si es que está hasta el 90%, 185 o el proporcional si está entre el 80 y el 90. Es decir, esa persona que hoy día recibe un aporte previsional solidario que complementa su pensión, va a recibir 185.000 pesos más si es que está en el 80% más vulnerable. Es decir, vamos a tener, dependiendo de las condiciones, si hoy día recibe solo pensión que está financiada por el Estado porque no cotizó, el aumento efectivamente son de cerca de 8.000 y algo pesos. Pero si cotizó y por eso recibe los 175.000, vamos a ponerle 185.000 más sobre su pensión autofinanciada. Ministra, siguen llegando más preguntas. A ver, leemos la siguiente. Miriam dice: ¿están incluidos los de renta vitalicias? ¿Están incluidos los de renta vitalicia? Y es una muy buena pregunta porque sé que hay muchas consultas sobre eso. Efectivamente, aquí los requisitos son ser mayor de 65 años, estar dentro del 80% más vulnerable para recibir íntegros los 185.000 pesos de transferencia y proporcional si es que están entre el 80 y el 90 de montos decrecientes y haber recibido al menos 20 años en nuestro país. Por lo tanto, si una persona recibe renta vitalicia y está en este
este 80% más vulnerable, o entre el 80 y el 90 para montos decrecientes, dependiendo del monto de su pensión vitalicia, vamos a entregarle efectivamente el beneficio. Es probable que una renta vitalicia que en promedio está entre los 400, 500 mil pesos, va a estar dentro del estándar de 625 mil pesos per cápita y por lo tanto va a recibir el beneficio. Ministra, antes de la siguiente pregunta que nos llega por redes sociales, usted dice, bueno, va a recibir el beneficio completo mayores de 65 años, estén o no jubilados, lo van a recibir siempre y cuando estén en el 80% de población más vulnerable. ¿Qué es lo que determina que una persona esté en ese 80% más vulnerable? Bueno, es una herramienta que tiene el sistema previsional hoy día del pilar solidario, que lo que busca es mirar varias variables, toma en cuenta el registro social de hogares, pero no es dependiente del registro social de hogares, sino que es mucho más dependiente de los ingresos que tiene ese pensionado. Y por lo tanto, para que la gente lo entienda en simple, más o menos la mirada es que ese hogar tenga 625 mil pesos per cápita, es decir, por integrante de su hogar. Estamos hablando del pensionado, su cónyuge o personas dependientes de ese pensionado menores de 18 años. No, por ejemplo, que viva con un hijo que tenga más de 18 años y que tenga sus ingresos propios. Ese hijo no se considera. Es el pensionado, su cónyuge y quienes dependen de él, entre comillas, se llaman cargas, menores de 18 años. Se suman esos ingresos y más o menos, para que la ciudadanía nos entienda, es que tengan menos de 625 mil pesos per cápita por cada uno de esos integrantes. Ministra, nos siguen llegando más preguntas al hashtag Despierta con SHB. Elizabeth Fuentes dice lo siguiente: ¿y los jubilados por discapacidad y que siguen trabajando donde su edad es 46 años, cuál sería el beneficio o por discapacidad no entran? Efectivamente, esto es un beneficio para pensiones de vejez, es decir, que cuando uno cumple los 65 años se activa la posibilidad de entregar este beneficio. En el caso de las pensiones por invalidez, el beneficio que vamos a hacer es subir el monto, hoy día está en 164 mil pesos, a la línea de la pobreza y dejarlo anclado para que las pensiones de invalidez siempre estén en la línea de la pobreza para entregar efectivamente ese piso mínimo que hay que entregar en materia de seguridad social. Pero este beneficio está pensado en personas mayores de 65 años. Ministra, quería hacer hincapié en este detalle que usted dice de los montos per cápita. Por ejemplo, si usted nos puede dar un ejemplo en una familia donde viven dos personas o dos adultos mayores con una persona más a cargo, si nos puede ejemplificar en cuanto a los montos para que quede 100% claro. Sí, a ver, es muy importante decir de que vamos a mirar efectivamente los ingresos del hogar y podemos tener muchos tipos de hogares. En este caso vamos a poner, por ejemplo, un pensionado que viva con su señora. Lo importante en ese caso es de que efectivamente ese hogar, entre los ingresos que tiene, no supere más o menos aproximadamente el 1.200.000 pesos. Si no supera el 1.200.000 pesos un hogar donde está el pensionado y su señora, probablemente sí va a estar dentro del 90% más vulnerable y va a recibir el monto completo si es que queda bajo el 80% o proporcional en montos decrecientes si está entre el 80% y el 90%. Sí, y así, y si hay una carga extra, por ejemplo, un nieto, un hijo, si esa familia de 3 personas gana 1.800.000 pesos en su totalidad, también podría acceder a este beneficio porque no superan los 600.000 pesos por cabeza. Tenemos más preguntas, Así ministra. Dice Violeta: ¿quién tiene pensiones de 600.000 pesos o más y que además pertenezcan al grupo del 90% más vulnerable? Por favor, ministra, si nos puede responder eso. La gran mayoría, por eso hicimos el corte. Efectivamente, miramos hoy día que finalmente todas las pensiones están probablemente bajo los 600 y tantos mil pesos. Entonces, para poder hacer el cálculo simple para la ciudadanía, es que este 90% son más o menos 600.000 pesos per cápita hacia abajo. Ahí está la gran mayoría de las pensiones. No es algo que nos enorgullezca, por supuesto, que tengamos pensiones que la gran mayoría esté bajo los 600.000 pesos. Y en ese sentido, por eso vamos a poder aportar y queremos llegar a muchas más personas con esta pensión básica
mínima garantizada, ¿no es cierto?, que queremos aportar para dar un piso mínimo a las personas mayores de que van a recibir este aporte que les va a permitir enfrentar al menos con la línea de la pobreza y de ahí hacia arriba poder entregar efectivamente la pensión autofinanciada y por lo tanto no haya un desincentivo a los ahorros. No porque yo cotice más, que es el problema del pilar solidario hoy día, me va a ir bajando el aporte del Estado. Hoy día las personas que reciben aporte previsional solidario del Estado saben que en la medida de que ellos tienen una pensión autofinanciada un poquito mayor, el aporte del Estado va bajando. ¿Qué es lo que queremos? No desincentivar el ahorro de las personas porque digan yo estoy cotizando y entonces voy a tener menos aporte. No. Va a haber una pensión garantizada universal de 185.000 y sobre eso su pensión con las cotizaciones que han hecho a lo largo de su vida. Ministra, sí, una acotación. Yo creo que, a ver, toda ayuda es bienvenida por la gente. Siempre que haya plata extra en el bolsillo, siempre es bienvenida. Podremos discutir después si es suficiente, si no es suficiente, si se puede hacer mejor o no. Pero muchas de las críticas respecto a este anuncio del gobierno apuntan a que, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta el final del gobierno del presidente Piñera? Quedan 3 meses prácticamente de gobierno para dar un beneficio de este tipo. A ver, lo primero que hay que decir es que al término del mandato de la presidenta Bachelet, los últimos meses del término de mandato, la presidenta envió efectivamente una reforma previsional. Una reforma previsional en la cual no nos pudimos poner de acuerdo esos últimos meses y pasó efectivamente la posta de poder tratar de sacar la reforma con el gobierno del presidente Piñera. Se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados los primeros meses del año 2020 y se traspasó al Senado donde lamentablemente la ley larga no ha podido tener acuerdo. En ese intertanto, lo que trató de hacer el gobierno del presidente Piñera fue sacar un acuerdo con lo mejor que se había discutido de esa ley larga que no avanzaba en una ley corta. La ley corta también se nos entrampó, una ley corta enviada durante este año 2021 y ahora estamos sacando lo mejor de lo mejor, es decir, lo que supuestamente no hay ninguna duda, ninguna diferencia de ningún tipo, los parlamentarios lo han pedido, diputados y senadores, y ahora hay consenso unánime entre los dos candidatos presidenciales para enviar este proyecto de ley para ver si podemos sacar adelante una reforma que permita mejorar las pensiones en una forma obviamente no estructural como nos hubiese gustado si hubiésemos sacado la ley larga, pero sí al menos mejorando, como yo le he explicado, el beneficio para muchas personas. Y por lo tanto nuestra aspiración es que dado que llevamos más de 2 años de debate en materia de reforma de pensiones muy intensa en el gobierno del presidente Piñera, al menos seamos capaces de sacar ahora lo que supuestamente hay consenso unánime y que debiéramos aprobar de todas maneras. Ministra, hay una última pregunta que nos llega a través de Twitter que dice lo siguiente. María Paz, ¿y recibirían este beneficio personas de las Fuerzas Armadas? No me refiero a los altos mandos, dice María Paz. Bueno, efectivamente, el sistema previsional que conocemos en este sentido no innova, no considera al estar las Fuerzas Armadas en un sistema previsional diferente, considera a quienes siempre han sido considerados en las modificaciones anteriores. Bien, ministra, usted recién decía, no hay ninguna diferencia de ningún tipo, así que si me dejo llevar por sus palabras, este proyecto debería ser aprobado prontamente en el Congreso. Vamos a ver en los próximos días qué tiene para decir la oposición al respecto y si esto logra despacharse y aprobarse rápido ahí en el Parlamento, pero bueno, ese es un tema que da para largo. Me encantaría seguir conversando con usted, pero no nos queda más tiempo, ministra. La tengo que despedir. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, aportando un poquito más de claridad sobre este nuevo proyecto del gobierno. Que esté bien, ministra. Muchas gracias, bueno, y hacer un llamado al Congreso. Yo fui parlamentaria 12 años, Roberto. Yo tengo mucha fe en el Congreso Nacional que van a dejar una huella. Si hay una huella importante que podrían dejar de aquí a marzo, donde las personas mayores no pueden esperar, es efectivamente aumentar las pensiones, garantizando un piso mínimo a quienes dieron la vida, toda la vida por nosotros y construir un país mejor. Bien, ministra, muchísimas gracias. Que tenga buenos días. Muchas gracias, muy buen día. Chao.